Vamos a comenzar orando, hermanos, y les pido tomen su lugar y vamos a iniciar con este tiempo. Bendito Padre, gracias, Señor. A ti sea la gloria, el honor. Te queremos honrar, Señor, en este tiempo, en esta mañana, a través de este tiempo de estudios, Señor. Queremos escuchar y entender un poco más acerca de tu palabra y de tus disciplinas, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a tener comunión, Señor, con tu Espíritu en esta hora. Mueve, Señor, nuestros corazones, habilita nuestra mente, nuestra disposición a escuchar. Y permite, Padre, que este tiempo sea bueno para todos nosotros, Señor. Te rogamos que estés en medio de nosotros, trabajando en ello durante la semana, meditando en todo lo que hoy se va a compartir. Y Señor, en todas nuestras debilidades, tú nos ayudes, Señor. A ti buscamos en momentos difíciles, en momentos de alegría también. Y queremos agradecerte por todas esas buenas cosas que nos das. Bendice este día, Señor. Bendice estos trabajos que iniciamos el día de hoy en esta tu iglesia local, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero seguir aprovechando que me están dando el espacio para tratar un tema que he estado yo creo que hablando mucho y creo que es necesario para la iglesia, que es la oración. ¿Sí? Entonces quisiera tocar otra parte, una parte importante, quisiera tocarlo como es, hermano. Probablemente muchos vamos a asimilar muchas de estas cosas o vamos a decir, sí, soy yo, sí, hago eso, sí, me pasa, etcétera. Entonces la idea de este tiempo es, no sé si llamarle un pequeño tallercito para que nosotros podamos aplicar algo en nuestra vida de oración a fin de ejercitarla y a fin de poder hacerla más efectiva, no en el sentido de que el Señor no responda a nuestras oraciones, sino más efectiva hacia nosotros. Y ahorita voy a explicarme a qué me refiero, ¿sale? Entonces, aunque no lo crean, la presentación la hice yo. Sí, porque van a decir, me ayudó mi esposa, pero no es así. Quise buscar una presentación que les llamara la atención, y es nada más eso, ¿no? Entonces, la idea es hablar de la oración, el problema, la solución y el método, ¿sale? Voy a hacer una pequeña encuesta y van a aparecer algunas preguntas, y ve haciéndolo en tu mente, recorriendo estas preguntas, y trata de ser sincero contigo mismo, ¿sí? No necesito que me las respondan a mí, sino que piensen en ello. Primera escribe ten ahí en la mente los temas o personas por las que comúnmente oras. Probablemente ahí van a estar tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tu trabajo, aquellas necesidades que tienes hoy, no las que tuviste la semana pasada, probablemente la que tienes hoy. Entonces todas estas cosas que tienes en la mente generalmente es lo que motiva la oración cuando vas a orar. ¿Sí? A veces el problema está allí, que aunque hay problemas y hay necesidades, no somos motivados a ir en oración, ¿sí? Pero esas son las que probablemente, comúnmente están en tu mente para las personas y las cosas que oras. Ahora, ¿cuántas oraciones crees que ha respondido Dios? ¿Cuántas de esas oraciones que has hecho te ha respondido Dios? ¿Ninguna? ¿Pocas? ¿La mayoría? ¿O todas? Y sé sincero contigo mismo, ¿sí? ¿Consideras que tu oración es buena, mala o deficiente? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Deseas orar? ¿Disfrutas la oración? ¿Por qué crees que no estás orando si es que no oras? ¿Qué piensas de la siguiente frase? Debo ser yo, debo tener algo mal. Si me aburre algo tan importante como la oración, entonces debo de ser un cristiano de segunda categoría, ¿sí? Y voy a usar, según yo lo había puesto en comillas, porque no estoy definiendo al cristiano, simplemente es el pensamiento que pudiera estar viniendo cuando nosotros oramos, ¿no? Y evidentemente en relación a las preguntas anteriores, ¿de verdad estoy sintiendo un deseo por orar? ¿Sí? Y si estoy orando, ¿qué tanto estoy orando? ¿Me aburre mi oración? Cuando ores, dices las mismas cosas de siempre, comienzas con las mismas palabras y terminas con las mismas palabras de siempre.
son el minuto exacto que usas cada día, ese es tu tiempo de oración. Cuando oras estás divagando mucho. Cuando oras miras el tiempo, estás checando. Cuando cierras los ojos de repente pensaste que ya llevabas más de 2 minutos y en realidad iba 30 segundos. Cuando oras te duermes. ¿Crees que tu vida de oración refleja tu cristianismo? ¿Qué piensas de la siguiente afirmación? Un cristiano que no ora no es salvo. Ahora, yo no voy a contestar todas estas preguntas. La idea es que ustedes hagan una introspección y puedan imaginar o pensar en realidad cuál es el estatus de su oración. Así que este tiempo no es para acusar tu corazón y tu mente ni perseguirte. Más bien es que tú puedas hacer una conciencia sincera en tu corazón y puedas decir, bueno, sí, la verdad es que me duermo. La verdad que empiezo orando por algo y divago, termino pensando en lo que voy a hacer en la semana. Comienzo diciendo al Señor cosas bonitas, pero no aterrizo en ninguna oración. Siempre digo lo mismo, siempre uso las mismas palabras, siempre estoy orando por lo mismo de siempre y por los mismos temas cada vez, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para que nos posicionemos nosotros dónde estamos ubicados, ¿sale? Ahora, la siguiente diapositiva, vamos a encontrarnos cuál es el problema. John Piper dice lo siguiente: si trato de orar por personas o circunstancias y tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero, que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Fíjense quién lo está diciendo, O sea, creo que esto nos va a liberar un poquito. Si a John Piper le pasa, yo creo que a nosotros también nos pasa, ¿no? Y no estoy diciendo que John Piper sea mejor, pero estoy diciendo que cualquier persona tiene estos problemas. Las preguntas que hicimos anteriormente simplemente es una radiografía de lo que en realidad está sucediendo en nuestra oración, ¿sí? Así que vamos a partir por esto. Esto es algo natural. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra carne. La carne se opone, ¿sí? Acuérdense lo que el Señor les dice a los discípulos: velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Entonces debemos entender que es normal, pero esa normalidad no es el estándar y no debemos mantenernos allí. El estándar es Cristo, ¿sí? Y hay una necesidad, así que vemos esta parte, ¿no? Probablemente es ahí donde nosotros decimos: yo soy el que está mal, mi oración es de verdad muy aburrida, yo siento que oro y no produce en mí absolutamente nada, siento que lo estoy haciendo porque es mi deber más que mi deseo, mi necesidad. Es allí donde entonces podemos decir que este es el problema, que generalmente y universalmente probablemente aqueja, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es la razón del por qué no oramos? Bueno, básicamente podríamos ponerlo en dos generalidades. Una es por la incredulidad. La realidad es que un incrédulo nunca va a orar, nunca va a tener el deseo y nunca lo va a hacer. Probablemente sí pueda hacerlo, pero su oración está inclinada hacia otro tipo de cuestiones, ¿sí? O está motivada más que por el deseo de buscar a Dios, por la necesidad de que algo superior o supremo a Él resuelva cosas que ya Él no puede resolver, ¿sí? Entonces, la segunda razón general por la cual probablemente nosotros no estamos orando es porque no sabemos orar. Sí, debemos reconocer que de repente nacimos de nuevo, veo a la gente orar, pero en realidad yo todavía no asimilo cómo hacer esto, ¿sí? Podría ser un balbuceo en la oración, y como veíamos la semana pasada, creo que un factor que debe animarnos es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿sí? Entonces, aquí hay un argumento: si en ti habita el Espíritu Santo, es decir, si has nacido de nuevo, si eres un creyente verdadero, porque el Señor ha hecho ese acto de gracia sobre tu vida, entonces probablemente el problema no eres tú, es tu método, es tu manera de orar, ¿sí? Probablemente lo que hemos estado haciendo negligentes en nuestra manera de hacer esto, ¿sí? Hemos ocupado métodos que hemos extraído del mundo. Probablemente muchos de los que estamos aquí no nacieron siendo cristianos, no nacieron en una cuna cristiana, como se les dice comúnmente, ¿sí? Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, teníamos una connotación católica. Muchas de nuestras oraciones tienen que ver con repeticiones, con frases, con cosas que además de ello nosotros no rezábamos comúnmente. Los rezos que se hacían eran en los velorios. Ahí nos echábamos las letanías,
¿sí? Entonces, el argumento es este: si el Espíritu de Dios está en ti, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un verdadero creyente, entonces probablemente debemos darnos la oportunidad de ver que quizás estamos haciéndolo mal, simplemente, y ayudemos a buscar la manera de hacerlo. Perdón. Veamos algunos versículos que me expresan esto. Por ejemplo, Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, si nosotros hemos sido salvados, el Espíritu Santo sella esa promesa de salvación, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 6:19 dice: o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora o está en ustedes, el cual tienen de Dios, que no son de ustedes. Se habla respecto al cuerpo, ¿sí? Entonces, evidentemente hay razones por las cuales, si nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está allí, ¿sí? Gálatas 4:6: y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La razón por la cual nosotros podemos orar al Padre es porque hubo un acto de adopción a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está claro, ¿verdad? Si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu de Dios está en nosotros, probablemente el asunto está en cómo lo estamos haciendo. Probablemente siempre iniciamos con ese deseo de orar, pero nos frustramos al ver que nuestra oración parece no tener sentido, parece ser que no estamos haciendo grandes cosas, o no estamos diciendo buenas cosas. Entonces, nos podemos frustrar nosotros mismos y inmediatamente decimos: ¿pero por qué sigo orando? O cuando estamos cabeceando, a veces el problema ha sido que nosotros buscamos un horario, una hora en la que no podemos, ¿sí? Eso es negligente de parte de nosotros, querer buscar tiempos donde de plano yo ya no voy a poder. Ya es mi último porcentaje de la pila que tengo y en ese momento quieres orar. Ahora, no estoy diciendo que ahí no debes de orar. Lo que estoy diciendo es que probablemente no tendrás la capacidad de sostenerte. No vas a tener la capacidad de sostener tu oración por más de algunos minutos. Entonces, sé intencional en el momento en el que lo vas a hacer. Orar en un tiempo donde estás al 100, probablemente en la mañana. Si tu inicio de día comienza a las 7 de la mañana, te levantas a las 6 de la mañana, ¿sí? Es un decir, para muchos decir: es que yo me desvelo mucho, yo no duermo tanto, ¿cómo es que voy a hacer eso? Bueno, pero estamos hablando no del tiempo, sino en el momento más óptimo, ¿sí? Si vas a estar más óptimo a las 6 de la mañana, aunque estés modorro, probablemente esa hora tú vas a estar en más condiciones de poder orar que al final del día, cuando ya regresaste a hacer todas tus actividades, quizás te fue tan mal en todo el día, y regresas, tú ya no tienes la fuerza, la mente ni la intención de hacerlo. Ahora, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que esté mal hacerlo a esa hora, pero seamos diligentes. Probablemente hay una hora en nuestras vidas en la que es más plausible hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos en nuestra devocional con nuestros hijos, estábamos buscando en qué momento hacerlo, y en una de esas ocasiones lo hicimos bien temprano, antes de irnos pero mis hijos no estaban en la condición. O sea, para ellos sí les afectaba mucho levantarse muy temprano, porque en realidad se estaban durmiendo. Pero encontramos un momento como a las 6, 7 de la tarde, donde ellos todavía tenían pila, estaban dispuestos a escuchar, y entonces yo debía aprovechar, porque a las 8 de la noche, como relojito, empezaban a tener sueño, evidentemente mientras estuviéramos en el devocional, porque si no tuviéramos devocional, ellos seguirían vivos, corriendo, caminando de arriba para abajo, ¿no? Pero son momentos importantes que nosotros debemos buscar. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, el problema quizás solamente es la manera en que lo estamos haciendo. ¿Sale? Siguiente. Probablemente nos hemos hecho esta pregunta: si hemos fracasado en la oración, si lo hemos intentado una y otra vez, ¿no deberíamos dejar de orar? Bueno, la conclusión es esta: si en ti mora el Espíritu Santo, es imposible renunciar a la oración de manera permanente.
Yo no estoy diciendo que no pase. Hay personas que han dejado grandes periodos de tiempo sin orar, ¿sí? Pero si el Espíritu mora en, no les permite. Hay un momento en que dice, no puedo permanentemente quedarme así. Regreso, retomo el tiempo y entonces quiero volverlo a intentar, ¿sí? Así que tú te irás, pero la necesidad te hará volver otra vez, ¿sí? Ahora, aquí hay que hacer muchas notas de balance, porque probablemente uno dice, bueno, entonces sí soy creyente aunque no ore por largos tiempos. Es que hay un gran problema si tú no oras, ¿sí? Cada vez que dejas por ejemplo, hay una frase, no sé, la voy a ¿cómo se dice? A parafrasear, ¿no? Una casa, un hogar sin oración es como un hogar sin techo, expuesto a todo tipo de tormenta, a todo tipo de situaciones. Probablemente Dios no te ha quitado la salvación, pero si tú quieres ver sufrir a tu familia, tú quieres ver sufrir tus tiempos, tu trabajo, todo lo que tú haces, ¿sí? Probablemente estás dispuesto a hacer todo eso, entonces es por una falta de oración. Así que Dios siempre nos regresa y nos hace volver a estos tiempos, ¿sí? A través de la necesidad, a través de las pruebas, etcétera. Pero no tenemos que llegar a ese tiempo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, si en ti habita el Espíritu, entonces solo debes aprender a orar. Eso implica el deseo de aprender. Aquí está un elemento importante de la vida de un creyente. Sí, le cuesta trabajo, es cierto. La oración es una disciplina muy complicada porque requiere de atención, es un tema espiritual a lo que voy, hermanos. Al ser espiritual, tú no creas que solamente es el tiempo que está contra ti. No solamente son los problemas lo que está contra ti, ¿sí? Es una guerra espiritual. El diablo no quiere que tú ores. El diablo no quiere que tú tomes tiempo para orar por tu familia, ¿sí? Entonces, debemos entender que esto es una lucha espiritual. Por tanto, debe de haber un deseo. Probablemente no lo hace ser bien, pero sí debe haber un deseo por orar. Porque todo creyente que ha nacido de nuevo, Dios ha puesto su Espíritu y el Espíritu es el que intercede, es el que está haciendo con gemidos indecibles y te está provocando a decir, ¿por qué no has orado? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Sale? Entonces, debemos tener ese deseo por orar. Sus discípulos, cuando se acercaron con Jesús, le decían, Señor, no es necesario no es necesario que aprendamos a hacer más cosas o a orar, porque ya lo sabemos hacer. No, los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces debemos tener un anhelo y un deseo por orar. Pero ojo, si el Espíritu de Dios no habita en ti, entonces no importa ningún método. No hay ningún método que pueda ayudarte. Si el Espíritu de Dios no opera, el Espíritu de Dios no está en ti, si tú no has nacido de nuevo, tú no eres un verdadero creyente por la obra del Señor, no importarán los métodos, no va a haber ningún cambio, ¿sí? Lo que dice Donald S. Whitney, dice, ningún método avivará la oración en una persona que no es habitada por el Espíritu Santo. Tal persona no tendrá un apetito prolongado por la oración y ningún deseo de mantenerlo a largo plazo. Lo que veíamos la semana pasada, es imposible que el cristiano desee y quiera orar si el Espíritu de Dios no está con él. ¿Cuán necesario es el Espíritu de Dios? Siguiente. Entonces, el método que la mayoría de los cristianos llega a usar es la repetición. Si no es solamente los católicos, los cristianos llegamos, y miren, se los digo como, tú te das cuenta cuando eres repetitivo, cuando oyes orar a tus hijos. Cuando oyes orar a tus hijos. Cuando tus hijos te das cuenta empiezan la misma frase con la que tú empiezas, se llevan el mismo lapso de tiempo que tú usas, ¿sí? Y cuando dicen las mismas frases y las mismas palabras de siempre. Allí es donde te das cuenta que es repetitivo. O sea, que no es un tema de los católicos, hermano. Es un tema también de los cristianos. Y se los digo porque yo he escuchado a mis hijos orar. Y de repente veo orando lo mismo que yo estuve orando. Y es frustrante, hermanos. Es frustrante porque ahí es donde te das cuenta que en realidad tú siempre vas a ser un ejemplo para tus hijos. Entonces es importante que nosotros hagamos lo necesario para mejorar nuestra oración o para iniciar una buena oración, ¿sí? Entonces, generalmente eso es lo que sucede. Tendemos a ser repetitivos. Repetimos las mismas palabras, las mismas frases, oramos por las mismas cosas de siempre. Y los niños lo notan.
Ahora, una sola oración no va a producir una vida de oración. Evidentemente, no es que hoy comencemos a orar, usemos un método y entonces todo va a cambiar. No, una sola oración no va a hacerte un hombre o una mujer que ora. Esto no va a cambiar tu vida, no va a iniciar una vida de oración. Pero si eres constante, si eres diligente y mantienes este estilo de oración, ¿sí?, probablemente vas a ver un cambio significativo en tu oración, en tu vida y en la vida de tu familia. ¿Sale? Entonces, no vas a tener una vida de oración solo por una oración. Las oraciones sin variedad terminan siendo palabras sin significado. Y Jesús, de hecho, nos dijo que cualquiera que orara de esta manera era una oración vana. ¿Sí? Dice Mateo 6:7, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como los incrédulos lo hacen, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí hay dos elementos. A veces nosotros podemos llegar a tener una oración, ¿sí?, que está fundada en mucha palabrería, ¿sí?, en muchas palabras quizás hasta rimbombantes, por decirlo así. ¿Sí? Son palabras que en realidad no vienen de lo profundo del corazón, sino que hay un deseo de orar, pero simplemente estamos usando vanas palabrerías o estamos repitiendo una y otra vez, ¿sí? Pero Jesús dice en Mateo que esto no va a ser oído. Esto no es oído por Dios. Aclaración: orar por las mismas cosas no está mal, es normal. Pues si yo puedo, voy a orar por mis hijos todos los días. Si yo necesito orar por mi trabajo, lo voy a hacer todos los días. Así que el tema no es repetir las mismas necesidades todos los días, sino cómo lo repito cada día, ¿sí? Porque probablemente mi oración comienza: Señor, te damos gracias, te pido por mis hijos, por mi esposa, por el trabajo, y eso oras todos los días. ¿Sabes cuál es el problema? Que en tu oración en realidad tú no deseas orar ni siquiera por tu propia familia. Lo haces como una cábala, o cómo decirlo, ¿no? Todos los días lo haces porque piensas que el Señor te va a oír solo porque, bueno, yo en la mañana lo puse en manos de Dios. No. Aún en nuestra oración nosotros debemos desear que el Señor de verdad bendiga a nuestros hijos. Pero estamos tan acostumbrados, ya llegó el tiempo de oración, ¿y qué hago? Señor, gracias porque nos diste un día más de vida, vamos hacia el trabajo, bendícenos, bendice a mi esposa, a mis hijos, mis hijas. Y se acabó. Probablemente ni siquiera estás orando por ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Son vanas palabrerías. No está mal orar todos los días por tus hijos, está bien. Pero debe haber un cambio, debe haber una variedad. Y esa variedad no va a venir solamente de ti, ¿sí? Y es aquí donde viene lo que nosotros llamaríamos la solución. La siguiente, por favor. Dice Donald Whitney: si Dios invita y espera que todos sus hijos, sin importar su edad, coeficiente intelectual, educación o recursos, hagan lo mismo, orar, entonces orar tiene que ser simple. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Miren, yo creo que todos podemos tener una vida de oración satisfactoria. ¿A qué me refiero con satisfactoria? Una vida que no solamente yo tenga un buen tiempo de oración, o sea, no unos minutos, sino un buen tiempo de oración. Esos minutos yo los puedo usar en realidad orando de todo corazón a Dios, ¿sí? Y que en ese sentido yo pueda decir, bueno, hay una satisfacción en mi corazón de que el Espíritu me movió a orar, pero de manera verdadera, por cada una de las cosas por las que oro todos los días, ¿sí? Ahora, podría ser que a veces la simpleza de lo que Dios está pidiendo nos haga hacer que nosotros compliquemos la oración. ¿Por qué es tan simple? Bueno, si el problema es la oración, ¿cuál es la solución? Orar. Pero ¿dónde está lo simple? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde están las letras chiquitas? ¿Por qué, si el Señor nos manda a orar, por qué en realidad es tan complicado para el hombre? Bueno, ya lo decíamos, la carne se opone. Entonces lo que yo intento decirles es que la oración es simple. La oración tiene que ver con hablar con Dios. La oración no es algo complicado, hermano, lo hemos complicado nosotros, y probablemente una de las razones es porque decimos, no tengo tiempo. ¿Cuánto me queda para orar? Voy a orar esto, y en realidad, si se dan cuenta, por ese tipo de oración yo estoy dejando fuera a mis hermanos. Porque sinceramente, si yo voy a orar por alguien, ¿por qué voy a orar? Por mis hijos, por mi esposa, por mi trabajo.
Pero como yo ya no tengo tiempo, yo ya no le voy a invertir otro tiempo más a mi hermano que me acaban de avisar que está enfermo, a la situación que está pasando con el otro hermano en la iglesia, o a la petición de oración que hizo el hermano durante la semana. Yo ya no tengo tiempo para eso, es más, ni me acuerdo. Pero cuando yo estoy en disposición de orar, ¿sí? Cuando yo busco esta manera, incluso a mi mente vienen las personas sin tener que anotarlas. Hay gente que le gusta anotar, está bien, ¿sí? Pero yo lo que trato de animarles es darse cuenta que cuando tú vas con una buena intención, tú probablemente vas a mejorar tu oración, vas a orar mejor por tu familia y te va a dar tiempo para orar por tus hermanos. ¿Sale? Y bueno, la solución está en la siguiente. Parte de la solución, yo quiero recomendarles un libro, porque estoy basándome en la estructura de este libro, de Donald S. Whitney, que tiene dos libros muy buenos. Uno se llama Disciplinas Espirituales, que habla acerca de las disciplinas como la lectura de la Escritura, oración, ofrendar, etcétera, etcétera. Y este libro, Orando la Biblia, es un buen recurso que es muy práctico, que les recomiendo leer. ¿Sí? Ahora, yo no les estoy diciendo que ahora vamos a enfocarnos en desarrollar una disciplina en base a lo que dice un hombre. No, no, no. Lo que me gusta de esto es que nos envía la palabra. ¿Sí? Que la oración es la solución para mejorar nuestra vida de oración, es regresa a la palabra. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero hay una solución. Dice allí, cuando ores, ora a través de un pasaje de las Escrituras, de manera particular a través de un salmo. Eso es lo que nos invita en el libro. Entonces, si tú puedes conseguir este libro, yo te lo recomiendo mucho. Es muy práctico. No tiene más de 150 páginas y son páginas muy prácticas. Entonces, ¿por qué? Porque la intención es mejorar nuestro tiempo de oración. Gordon Wenham dice, los salmos fueron diseñados para ser orados. ¿Sí? La siguiente. Aquí viene la parte práctica, ¿no? John Piper dice, abre la Biblia, empieza a leerla, haz una pausa a cada versículo y conviértelo en oración. Vamos a hacer una práctica, ¿no? Todos conocen el Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo comienza? Nada me faltará. Miren, el Salmo está impresionante. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos memorizado. Probablemente no nos va a costar trabajo diseñar una oración a través de lo que el Señor dice en su palabra. Pero hagamos un pequeño ejemplo ahorita. El Señor dice ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo puedo orar, Señor, gracias te doy porque tú has decidido convertirte en mi pastor. Tú pastoreas mi vida, tú conduces mi vida. Yo deseo también que pastorees la vida de mis hijos todos los días, Señor. Ellos necesitan ser pastoreados en su vida, necesitan ser pastoreados en su alma, necesitan ser pastoreados en sus decisiones, en sus hábitos, Señor. Pastorea sus vidas, Padre. Miren que yo no he salido de la primera palabra, ¿eh? Padre, hay tantas personas que necesitan que tú seas tu pastor, que tú seas su buen pastor. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú has sido un buen pastor para mí, porque me has rescatado, porque me has salvado, porque has dado tu vida por mí. Gracias, Señor, porque tú eres mi buen pastor. Yo deseo que pastorees mi vida, particularmente en las decisiones, cuando voy manejando en el coche, porque mi ira me controla, porque mi forma de manejar me controla, pero yo deseo que tú pastorees mi forma de manejar. ¿Se dan cuenta? Yo probablemente fui a la oración pensando en orar por mis hijos o por orar que ya inició el día. Pero tomando la palabra y sabiendo lo que eso significa, yo puedo orar basado en lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí o no? Y eso que todavía no he dicho, nada me faltará. Señor, de verdad te doy gracias porque todos estos días me has mostrado que nada me ha faltado. No me ha faltado el pan, no me ha faltado el trabajo, no me ha faltado la buena compañía, no me ha faltado la vida de mi familia, la salud. Gracias te doy, Señor, porque nada me ha faltado. ¿Se dan cuenta? ¿A poco no es más fácil? Señor, yo deseo que a mis hijos nunca les falte tu palabra. Yo deseo que a la iglesia nunca le falte, Señor, esa buena palabra, la cual viene, Señor, de lo alto. Y empiezas a orar otra vez. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces, puedo usar el Salmo y puedo continuar. Y esto nada más está guiando toda mi oración. Y estoy orando por lo mismo de siempre, por mi trabajo, por el sustento. Estoy orando por mi familia, pero de una manera diferente, ¿sí o no?
Entonces yo uso la palabra, la leo, la reflexiono un momento y me doy cuenta cómo el Señor ha hecho cosas conmigo a través de esa escritura. Y entonces regreso en esa conversación y empiezo a orar al Señor y digo, Señor, tú eres mi pastor, ¿sí? Nada me faltará. A pesar de momentos difíciles, tú me has hecho descansar. Yo te ruego que este fin de semana, ya que ha sido una semana muy complicada, este fin de semana tú me des un descanso, Señor, que tú me des un descanso de mis obligaciones, Señor. Hazme descansar de aquello que me aqueja todos los días, de la frustración, del estrés del trabajo, Señor. Hazme descansar, llévame a un descanso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ok. Vamos a la siguiente. Básicamente lo que tú haces es tomar las palabras que se originaron en el corazón y la mente de Dios y las haces circular a través de tu corazón y de tu mente y de regreso a Dios. De este modo sus palabras vienen a ser las alas de tus oraciones. Si lo que guía tu oración son las mismas palabras de Dios. ¿Sí? Esto es impresionante porque ¿alguna vez les ha tocado iniciar una conversación con alguien que no habla? ¿Alguien ha tenido una conversación con alguien que es mudo? ¿Cómo te comunicas con ellos? De verdad, a veces es frustrante. A veces me encuentro en la oración así. Es un monólogo. O sea, el único que habla soy yo. Yo no estoy escuchando a nadie más regresándome en su conversación. Entonces, si la oración es conversar con Dios, ¿por qué soy el único que habla? Bueno, es que has omitido la palabra de Dios. Porque si tú pones la palabra de Dios en tu oración, ¿quién comienza la conversación? Dios. Y entonces simplemente tú continúas con lo que el Señor empezó diciendo en el primer versículo. Se te acabaron las ideas, vas al siguiente versículo y ves lo que el Señor aún continúa diciendo. Y entonces tú respondes a lo que el Señor dijo en el segundo versículo. ¿Sí me explico? Entonces esa es la idea, tomar lo que la Escritura dice, que eso estimule mi pensamiento y haga ver cómo el Señor y qué es lo que deseo del Señor a través de lo que Él me dice. ¿Sí? Ahora, aquí hay un punto importante, orar la Biblia no es interpretar la Biblia. O sea, aquí no estamos en la función de querer saber lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, no es la intención que a través de esto yo tenga que entender el concepto de lo que dice la Escritura, al menos en este momento. Si no entiendes el significado del versículo, ve al siguiente, no te atores, no es un asunto de querer entender lo que el versículo dice. Para eso es nuestro estudio personal, por eso es que debemos entender que esta no es la única disciplina, hay otras disciplinas que ayudan a mi oración, ¿sí? Como la lectura de la Escritura, el estudio de la Escritura. Entonces, si nada te viene a la mente, pasa al siguiente versículo. Ora lo que venga a la mente, aunque no tenga que ver con el versículo. ¿Sí? Acuérdense, esta es la idea, que nosotros podamos ser motivados por lo que el Señor dice y estimula nuestra mente y entonces podemos regresar a esa conversación con el Señor y decirlo, seguir simplemente y continuar con lo que el Señor empezó a decirme en ese versículo. ¿Sí? En ese sentido podemos orar por todo. Por todo. Y yo les animo, hermanos, que esta tarde, noche, no sé a qué hora van a tener tiempo para orar. Hagan esto, llévense el Salmo 23. Y por favor, de verdad se los pido, llévense el Salmo 23 en su tiempo de oración. Y quiero que me digan el otro domingo, ¿cuánto tardaron en su oración? Si se acabaron todo el Salmo en su tiempo de oración, ¿sí? Y que me digan qué tan fácil fue orar a través de esto. Y que me digan si oraron por todo lo que oraban comúnmente y todavía un poco más. ¿Sí me entendieron? Entonces, esa es la tarea, hermanos. Se llevan el Salmo 23, la otra semana me dicen y me cuentan cómo les fue. ¿Sí? Cuando hicieron esta conversación con Dios. Y me empiezan a decir cuánto tardaron. Si voltearon a ver el reloj. De verdad. Y ahí me cuentan. ¿Sale? La siguiente. Otras recomendaciones. La primera actividad es orar, no solo asimilar la Biblia. Y digo esto porque finalmente confío que si lo que estamos haciendo es ser guiados por el Espíritu Santo para orar, y estamos siendo guiados a través de la palabra, la cual inspiró el Espíritu Santo, en algún momento el Señor me va a dar luz para entender el significado de la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estudiar, ¿qué hacemos? Oramos también, ¿o no? Señor, no entiendo este texto, ayúdame a entenderlo. Estamos usando la oración. Si hay cosas que no entendemos, podemos orar a Dios y decir, Señor, yo no entiendo lo que aquí quiere decir, así que enséñame y explícame qué me dice. ¿Sale? Entonces la oración sigue tomando un rol
dentro de nuestra vida espiritual, dentro de la lectura, el estudio de la palabra, y es parte de un todo. Así que no es algo aislado. Entonces la lectura de la Biblia es secundaria en el proceso. No estoy diciendo que sea más importante orar que leer. No, en este proceso de cuando vamos a orar, aquí lo más importante es tener la Escritura frente a nosotros y que la Escritura nos motive, nos llame, nos indique cómo ir orando. Dice ahí, el uso de la Biblia es distinta que en la predicación. ¿Por qué? Porque en la predicación tú tienes que exponer el texto. O sea, tú tienes que saber qué dice en su contexto. Pero en la oración simplemente lo que estamos diciendo, el Señor está hablando algo. Aunque no entiendo todo en su contexto, en ese momento, ¿sí? Puedo iniciar una oración, una conversación con el Señor. Esto no es darle significado, esto no es darle un significado que el texto no puso. Es solo usar el lenguaje del texto para hablar con Dios acerca de lo que vino a mi mente. Robert Murray McCheyne, convierte la Biblia en oración. Esa es la mejor manera de conocer el significado de la Biblia y aprender a orar. Es decir, al final lo que estamos haciendo, aunque no es como tal un estudio de la Escritura, en algún punto el Señor va a usar este método para poder aprender lo que el Señor dice en la Escritura. ¿Sale? En ese sentido deben sentirse libres de orar sobre todo lo que les venga a la mente. No se limiten, es más, la Escritura no los va a limitar, les va a explotar la mente cuando oren. Si nada viene a tu mente, recuerda que hay 150 salmos para escoger. O sea, si el Salmo 23, que es muy sencillo, te sirvió en esta ocasión, pero luego vas a otro que no es tan fácil, no te preocupes, hay 150 salmos. Es más, está la Escritura completa. La idea es que tú puedas orar la Biblia y tú puedes orar cualquier texto de la Biblia. Pero creo, y es la idea que dice este autor, que los salmos fueron diseñados para ello. Son más sencillos, tienen ese sentir. ¿Sale? Ahora, probablemente nos vamos a encontrar en los salmos algunos que se llaman salmos imprecatorios, en la siguiente. Son pasajes donde el salmista invoca el juicio de Dios contra sus enemigos. Ahí es donde nos gustaría, ¿no? Señor, te ruego por mi vecino, te oro por mi vecino para que caiga azufre del cielo. No. O Señor, oro contra los que me maldicen en mi trabajo. No. O sea, porque los salmos imprecatorios vamos a encontrar salmos como este, en el Salmo 137:9. Bienaventurado será el que tome y estrella a tus pequeños contra la pared. ¿Cómo oramos eso, ah? O ¿cómo oramos el Salmo 58:6? Oh Dios, rompe los dientes de su boca. Ese me gustó, ¿ah? Pero no, la idea no es hablar en contra de nuestros enemigos. Probablemente aquí tenemos algunas características de cómo podemos usar estos salmos. Cuando encontremos este tipo de salmos, podemos decir que debemos orar no por personas específicas, sino más bien podemos usarlos para referirnos a nuestros pecados específicos. Algunos pecados que son latentes, han sido una referencia en tu vida. La ira, por ejemplo. Cuando te encuentras este tipo de salmos, tú puedes referirte a tus pecados como la ira, la lujuria, la flojera, etcétera, la ociosidad, etcétera. ¿Sale? O contra todos los enemigos de Dios que nacen en nuestro corazón, esos ídolos. O contra los enemigos de Jesús. O en contra de pecados nacionales como el aborto, el matrimonio, la unión homosexual y la corrupción. ¿Sí me explico? En ese momento, cuando te encuentres este tipo de salmos, tú puedes usarlos para hablar contra este tipo de pecados, contra aquellos ídolos que nacen en tu corazón y contra aquellos pecados nacionales como estos que conocemos, el aborto, la vida, perdón. Ya vamos a terminar. La siguiente. Cuando oramos la Biblia, nuestro monólogo a Dios se convierte en una conversación con Dios. Eso es lo que más me gusta. O lo que les estoy invitando, hermano. Miren, no estoy diciendo que este sea el método que la Biblia enseña como único. Porque entonces estaría diciéndole lo que Jesús enseñó a sus discípulos acerca del Padre Nuestro. Pero lo que queremos o lo que deseamos es mejorar nuestra vida de oración, ¿sí o no?
No lo desechen, hermanos. Los invito simplemente a que ustedes me digan, la verdad, me gusta más mi forma de orar. Adelante. Yo lo que quiero es que, creo que esto es un llamado para aquellos que tienen dificultad en su oración. Los que se quedan dormidos, los que divagan, los que les cuesta trabajo hacerlo porque ya no tienen tanto tiempo. Sí, inténtenlo hacer. O sea, de hecho, no tuvo un tiempo, nosotros lo que hacíamos a la hora de la comida es sacar, hay unos papelitos que dicen el pan de vida o pan diario y tienen versículos. Entonces lo que hacíamos es sacar un versículo, leerlo y orar a la hora de la comida con el versículo ese, ¿no? Entonces pueden hacer algo similar, incluso memorizar algún versículo y decir, bueno, ¿quién le toca? Pues yo me sé este versículo, lo dicen y oran en relación a ese versículo. A la hora de la comida, 3 minutos cuando mucho, ¿sale? Digo, y eso no me refiero que ese es su tiempo de oración, sino que es una forma práctica de aprender o practicar más este estilo de oración. Ahora, cuando dice aquí que esto es una conversación con Dios, no nos estamos refiriendo a algo místico, O sea, no estamos diciendo que van a escuchar la voz de Dios. Lo que estamos diciendo es que Dios inicia la conversación cuando yo voy y leo su escritura. Y cuando lo llevo eso a mi mente y oro. Eso es lo que estoy refiriendo. No a ese tipo de ideas de que el Señor me habló en mi oración y me dijo. No, lo que dijo fue su palabra. ¿Sí? A diferencia de las dificultades, al tratar de hablar con una persona de pocas palabras, tú no tienes que iniciar esta conversación o sentir la extraña responsabilidad de mantenerla activa cuando ya no puedes pensar en nada más que decir. El Señor empieza el diálogo al hablarte en el versículo 1, de manera sencilla, respondes a lo que Él ha iniciado. Cuando terminas, haces lo mismo, una y otra vez. ¿Sale? Y para concluir, ¿por qué los salmos, hermano? La razón más importante por la cual yo adopté este estilo de oración, ¿sí? O intento asimilarla, de repente es un poco difícil cuando yo pongo justificaciones, pero la razón principal por la cual yo me animé en esto es por esta razón. Bueno, Jesús oró los salmos. Jesús nos enseñó que oraba los salmos. El acto final de su vida terrenal fue orar la palabra de un salmo, ¿sí? Miren, en ese momento Jesús estaba en agonía. Lo que estaba sufriendo físicamente le hacía imposible tener una voz lineal o una voz alta. Pero hubo momentos en su crucifixión en el que, a pesar de esa agonía, el Señor levantó su voz, hizo un esfuerzo porque estas palabras se escucharan. Y lo que se escuchó es a Él orando, hermanos. Los salmos no solamente se cumplieron como una profecía ese día, sino que el Señor los usó como una forma de orar. Y Él decía, Señor, ese día, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba orando? ¿Alguien sabe qué capítulo estaba orando de los salmos? ¿El 2? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Qué salmo estaba orando Jesús en la cruz? El Salmo 22. Por 20. El Salmo 22. Jesús estaba orando los salmos. Evidentemente, por su agonía no podíamos escuchar todo el salmo completo, ¿no? Pero es muy probable que cuando Él inició, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él continuó orando en silencio. ¿Sí? O Jesús oraba los salmos. Jesús en su muerte estaba orando los salmos. La frase que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el versículo 27, versículo 46. Esta frase proviene del primer versículo del Salmo 22. Y también al final Jesús dice, por última vez, clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese salmo es el Salmo 31:5. ¿Se dan cuenta? La razón por la que deberíamos tratar, al menos intentar este método, hermanos, es porque Jesús lo usó. Ahora, evidentemente, probablemente lo que estamos haciendo aquí es como hacer un trabajo de, ¿cómo se le dice? De inferir, ¿no? Que así lo hizo. Yo no puedo decir, el Señor estaba orando los salmos, pero no me costaría trabajo creer que así es, ¿sí? Entonces, si el Señor en sus últimos momentos está orando los salmos, pues intentémoslo nosotros también, ¿sí? Entonces, el método es simple, hermanos. Agarra un versículo de la Biblia, básicamente un salmo, el que tú quieras. Puedes comenzar con el Salmo 1
Orar, bueno, ahorita la tarea que les di es de Salmo 23. Llévense el Salmo 23, intenten orar con este Salmo y me cuentan cómo les fue. ¿Sale? Es muy simple. Leen el versículo, hacen una pequeña reflexión, o sea, meditan en su corazón qué es lo que está diciendo allí, oran el versículo y oran por todo lo que han estado orando todos los días, pero de una manera diferente. ¿Sale? Y me cuentan cómo les fue en tiempo, si oraron por todos, les alcanzó a orar por todos. Si oraron por alguien que nunca habían anotado y de repente se les vino a la mente. Todo eso, hermano. ¿Sale? ¿Cuántos creen que este método es sencillo, es simple y hasta yo puedo decir es bíblico? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces es así, llévenselo de tarea y me cuentan la otra semana cómo les fue. ¿Sale? Bueno, con todo, ¿alguien tiene alguna pregunta del método o algo respecto a lo que dijimos hoy? ¿No? Sí, de repente es difícil porque la gente luego no quiere orar, ¿no? Como que no quiere, pero sí, sería muy bueno que cuando les toque a la gente orar, intente inmediatamente buscar un versículo y basarse en ese versículo para hacerlo. Hay quienes memorizaron, tienen en la mente versículos, ¿no? Esos versículos usen para poder iniciar una oración. Y los miércoles creo sería muy bueno para que todos lo apliquemos. ¿Sale? Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda sobre el método? Si no, de todas maneras, miren, a lo mejor sea más fácil para ustedes leer el libro. Es un libro muy práctico, muy bueno, puede mejorar su vida de oración y puede darle sentido a la oración que están haciendo. ¿Sale? Y ya no van a sentirse como cristianos de segunda categoría o diciendo ya no puedo hacerlo, ¿no? Simplemente va a mejorar esto. ¿Sí? Donald es Whitney, no sé si aparece ahí en una... Yo traigo por ahí el libro para que lo vean también, no es que no me lo traje aquí ahorita. Ahí está. Se llama Orando la Biblia. ¿Sí? De Donald S. Whitney. ¿Sí, verdad? Ahí está, ese es el autor. Tiene dos libros muy buenos que yo conozco, que traducieron en español. Es el de Orando la Biblia y Disciplinas Espirituales. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si no, concluimos y nos vemos a las 12:15. ¿Sale? Vamos a terminar orando. Bendito Padre, gracias Señor porque tú eres nuestro buen pastor. Tú has pastoreado nuestras vidas todo este tiempo. Nos has guiado a través de verdes pastos, aun cuando hemos tenido dificultades y hemos padecido, Señor. Tú has querido alimentarnos, nos has querido guiar, apacentar. Nos has puesto en lugares delicados, en lugares donde no hemos encontrado más que tu paz. Y hemos de reconocer que tú eres nuestro buen pastor, que tú tu vida diste por nosotros, entregaste tu vida por nosotros y has querido salvarnos por amor. Gracias te damos, Señor, y queremos que tú sigas pastoreando nuestras vidas, nuestras almas, que conduzcas cada parte de nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra crianza, nuestro matrimonio, nuestra vida de fe y nuestra oración, Señor. Queremos que tú guíes nuestros pasos en la oración, que tú comiences la conversación a través de tu palabra y nos motives y estimules nuestra mente a través de ella, Señor, a fin de que sepamos cómo orar, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu intercede por nosotros y seguramente que lo hace a través de tu palabra, que Él intercede a través de estas palabras hermosas que vienen de la Escritura. Ayúdanos a asimilar y entender este método, Señor. Ayúdanos a ver que los salmos y toda la Biblia en su conjunto es una conversación que tú inicias, Señor. Queremos hablar contigo, queremos conversar contigo, queremos hablar y pedirte de una manera más bíblica, de una manera más consciente. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Guíanos a través de tus salmos, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu en estos tiempos de oración, Señor. Que esta tarea que se ha encomendado a la iglesia, Señor, sea una buena práctica, Señor. No para traer resultados aquí, sino para mejorar nuestra vida de oración y para encontrar un tiempo de comunión especial y única contigo, Señor.
Oramos esto creyendo que tú nos guiarás y tú nos animarás a iniciar una vida buena de oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.